Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a introducir tres funciones muy importantes para trabajar en física, que son las funciones coseno, seno y tangente hiperbólicas. Y para ello vamos a utilizar unos conceptos que vimos en las últimas clases de matemáticas, concretamente los de cómo expresar las funciones coseno, seno y tangente normales con números complejos. Concretamente habíamos visto que el coseno de x era e elevado a ix más e elevado a menos ix partido por 2. Habíamos visto que el seno de x era menos y por e elevado a ix menos e elevado a menos ix partido por 2, y la tangente sería dividir una entre la otra, es decir, la tangente de x sería seno entre coseno, y esto nos dejaría con menos y por e elevado a ix menos e elevado a menos ix partido de e elevado a ix más e elevado a menos ix. Estas serían las funciones coseno, seno y tangente con números complejos. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué pasaría si en lugar de poner aquí números imaginarios y, donde y por supuesto es la raíz de menos 1, no los pusiéramos? ¿Qué pasaría si en la fórmula del coseno quitásemos esa y esa otra? ¿Qué pasaría si en la fórmula del seno nos olvidásemos también del menos y de las is? ¿Y qué pasaría si en la fórmula de la tangente nos olvidásemos también de todo esto? De modo que quedasen así. Pues estas funciones que aparecen son las funciones hiperbólicas: el coseno hiperbólico de x, el seno hiperbólico de x y la tangente hiperbólica de x. Y tienen características muy especiales. La primera de ellas es que mientras que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, en este caso sucede lo mismo con una recta. En este caso lo que se va a cumplir es que el coseno hiperbólico cuadrado de x menos el seno hiperbólico cuadrado de x es lo que va a ser igual a 1. Es decir, e elevado a x más e elevado a menos x al cuadrado partido por 4 menos e elevado a x menos e elevado a menos x al cuadrado partido de 4. Esto va a dar 1 y se comprueba muy fácilmente, porque lo que vamos a tener aquí es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2, y aquí nos quedaría todo esto dividido entre 4, menos cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 veces primero por segundo, es decir, menos 2 entre 4. Ahora e elevado a 2x menos e elevado a 2x se cancela, e elevado a menos 2x menos e elevado a menos 2x se cancela, y 2 menos menos 2 es 4, de modo que queda 4 entre 4, y esto de aquí es 1. Así que efectivamente hemos comprobado que coseno cuadrado hiperbólico menos seno cuadrado hiperbólico de x es igual a 1. Siempre. A partir de aquí, lo siguiente que nos podemos preguntar es qué aspecto tienen estas gráficas. Entonces vamos a empezar a dibujarlas. La gráfica del coseno hiperbólico de x tiene el siguiente aspecto. Cuando x vale 0, tenemos e elevado a 0, que es 1, más e elevado a 0, que también es 1, entre 2. Y 1 más 1 entre 2 es 1. Así que el coseno hiperbólico de x en 0 vale 1. Esto de aquí está a altura 1. Y después, hacia la derecha crece exponencialmente y hacia la izquierda también. Porque cuando la x cambia de signo, realmente lo que sucede es que la parte de la izquierda se convierte en la parte de la derecha y la parte de la derecha se convierte en la parte de la izquierda. O sea que la función es igual hacia la derecha y hacia la izquierda. Es una función que crece exponencialmente hacia ambos lados y que en el 0 vale 1. Exactamente igual que pasaba con el coseno, que también en el 0 vale 1. Por otra parte, si queremos dibujar el seno hiperbólico de x, aquí ahora se ve muy fácilmente que en el 0 vale 0, porque tendríamos 1 menos 1 arriba que se cancela, así que en el 0 vale 0, y esta función también va a crecer exponencialmente a ambos lados. Lo que pasa que en valores positivos crece hacia arriba y en valores negativos crece hacia abajo, de modo que esto queda así. Y ahora va por un lado hacia arriba y por el otro hacia abajo. Y por último, si representamos la tangente hiperbólica de x, lo que vamos a tener es lo que sucede al dividir el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. 0 entre 1 vale 0, y ahora lo que sucede es que como en el infinito las dos funciones prácticamente valen lo mismo porque crecen exponencialmente, esto tiende a 1 por la derecha y a menos 1 por la izquierda. Es decir, que si aquí marco una recta de altura 1 y aquí marco una recta de altura menos 1, la gráfica hace esto de aquí, con una asíntota por la izquierda y otra asíntota por la derecha. Esta sería la función tangente hiperbólica de x. El siguiente aspecto que tenemos que comentar es el tema de las derivadas. ¿Qué pasa si derivamos el coseno hiperbólico de x con x? Pues se ve bastante fácilmente que al derivar las exponenciales nos queda e elevado a x menos e elevado a menos x entre 2, o sea que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico sin cambiar de signo, como pasaba con el coseno normal, y la derivada del seno hiperbólico de x con x va a ser, derivando de nuevo las exponenciales, e elevado a x más e elevado a menos x partido de 2, o sea que ahora nos queda coseno hiperbólico de x. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y la derivada de seno hiperbólico es
coseno hiperbólico, sin cambios de signo como sucedía con las funciones habituales. Por último, ¿qué pasa con la tangente hiperbólica? Pues si derivamos la tangente hiperbólica de x con x, lo que nos queda es la derivada del de arriba. Por cierto, aquí debería haber puesto hiperbólico antes. Es la derivada del de arriba, que va a ser coseno hiperbólico de x por el de abajo sin derivar, o sea que queda al cuadrado, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, entonces queda seno hiperbólico cuadrado de x partido por el de abajo al cuadrado. Y entonces esto se puede reescribir porque arriba tenemos coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado, que es 1, así que esto es básicamente 1 partido por coseno hiperbólico cuadrado de x. Si en lugar de tener en cuenta que arriba lo que tenemos es un 1, lo que hubiésemos hecho es simplificar, tendríamos coseno cuadrado entre coseno cuadrado, que es 1, menos seno cuadrado partido de coseno cuadrado hiperbólicos, y esto sería tangente hiperbólica cuadrada de x. Así que estas serían las derivadas de las funciones hiperbólicas que estamos viendo. Y para terminar este vídeo, lo último que nos quedaría es ver por qué les llamamos funciones hiperbólicas y no les llamamos de cualquier otra manera. Y el motivo es muy sencillo. Cuando teníamos una circunferencia centrada en el origen y con un radio r, decíamos que la podíamos parametrizar diciendo que cualquier punto de la circunferencia, si este ángulo de aquí era θ, lo podíamos expresar como r por coseno de θ, r por seno de θ. Es decir, utilizando coseno y seno podíamos describir una circunferencia. Por este motivo también se les llama el coseno y el seno elípticos, porque están asociados con las elipses y en particular las circunferencias, que serían las elipses en las que los dos semiejes son exactamente iguales. Ahora, por otra parte, si lo que queremos es representar una hipérbola, como por ejemplo esta de aquí, donde a es este parámetro y b era el semieje menor de la hipérbola, si le llamamos ahora phi a este ángulo de apertura que se forma entre cualquier punto y el origen de coordenadas, r lo podemos escribir como a por el coseno hiperbólico de phi y b por el seno hiperbólico de phi. Es decir, que usando cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos podemos describir hipérbolas, y ese es el motivo por el que se les llama así. Y con esto vamos a dar por concluido este vídeo. En el siguiente lo que vamos a hacer es meternos ya a analizar las funciones arco coseno hiperbólico, arco seno hiperbólico y arco tangente hiperbólica. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.